entraron y hoy ocupan esos espacios. Y los ocupan con honor, con dignidad. Hoy representan un liderazgo de futuro en Colombia. Por eso, y la pregunta que quería nuestros amigos de Santillana, quienes saludo muy especialmente al director de Santillana, Eduardo Echeverría, al director de la Fundación Santillana, Martín Colombo, quienes propiciaron este diálogo, es un poco destacarles a ustedes que en este momento de locura, de cosas digitales, de redes, de pantallas, el regreso a los libros es fundamental. Porque de aquí salen los sueños, de aquí sale la esperanza de un país, de aquí salen las transformaciones. Y por eso la primera pregunta que le quiero hacer a nuestra querida vicepresidenta es esa. Ella tiene una historia de vida como muy pocas mujeres la pueden mostrar en este momento en Colombia. Una historia de vida donde probablemente el acceso a esto, que es un privilegio de todos nosotros, ella no lo tuvo en sus primeros años de infancia. Pero tuvo en la familia, como todos, la mayoría seguramente lo hemos tenido, tuvo allá una figura que fue un abuelo, que la llevó a la cultura, que la llevó a querer los libros, que la llevó a querer la naturaleza. Francia Márquez hoy es de las pocas personas en el mundo que tiene el premio Nobel de Medio Ambiente. Aquí tienen un premio Nobel aquí que les va a hablar en los próximos minutos. Y eso no es menor, le repito. Y yo creo por eso, querida vicepresidenta, que nos cuente un poquito cómo fue esa infancia, cómo fueron esos primeros días donde entendemos que hay un abuelo maravilloso con esas historias de vida que son la tradición oral, lo que llamaban a ustedes, les enseñaba en el colegio, lo que son los juglares en el pasado, gente que contaba la historia de boca a boca y que lo hacía mejor que la narración de un libro, pero era por falta de acceso a los libros. ¿Cómo fueron esos primeros años, querida vicepresidenta? ¿Cómo fue el primer acceso a los libros y qué implicación, qué efecto tuvo en todo lo que ha sido esa vida tan maravillosa que usted ha tenido de servicio a los demás, de servicio a su comunidad y de lucha por lo público? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todos los niños y jóvenes que están aquí en este auditorio y a los maestros y maestras que decidieron traerles para tener un diálogo aquí que sé que en algo puede contribuir a sus procesos de formación. Quiero saludar a Dorel, por supuesto a usted, Fernando, y a todas las personas que están aquí presentes. Quiero saludar la organización de la Feria del Libro, que es tan fundamental para nuestro país, que cada año se haga ese evento maravilloso donde autores, autoras vienen y ponen aquí en este escenario la importancia de escribir, pero la importancia de leer, ¿sí? Y de narrarnos como país, de narrarnos como pueblos. Yo creo que lo primero que tengo que decir es que en mi niñez, como ya lo escucharon, pues yo no tuve tanto acceso a libros, ¿sí? Recuerdo que en mi escuela los libros que yo leí fue las cartillas de guía que enviaba el Ministerio de Educación a los territorios o a las escuelas en zonas rurales. Recuerdo una materia que nos daban en ese momento de historia, y ahí pues nos enseñaron sobre la bandera, sobre los símbolos patrios de nuestra nación. Ahí aprendí el himno nacional, pero ahí también nos hablaban del libertador, ¿sí? Del libertador y del conquistador. El libertador Simón Bolívar y el conquistador Cristóbal Colón. Y en una partecita muy pequeñita de esas cartillas se hablaba de los negros y de los indios. Ni siquiera se hablaba de indígenas, sino peyorativamente. Hoy yo lo comprendo, pero peyorativamente se hablaba de los indios. Y cuando se hablaba de los negros solo se decía: vinieron de África y son esclavos. Primero, aquí hay varias reflexiones que quiero poner sobre estos textos de educación que leí, porque fueron textos que no me permitieron sentirme orgullosa de mi historia
y de mi ser en mi niñez y en mi adolescencia. Fueron libros que primero, cuando dijeron que venimos de África y que somos esclavos, entonces ya nos ponen en una condición inhumana. ¿Sí? Después, ahora, en mi juventud, empecé a leer otros libros, ¿sí? Como Libertad, como Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca, como Demando mi Libertad, un libro que escribió Aurora Vergara, ex ministra de Educación. Leí Malcolm habla en las Américas, un libro que hablaba de la lucha por los derechos civiles de la gente negra en los Estados Unidos. Entonces, esos libros me llevaron a entender de manera distinta la historia oficial que me habían enseñado en las cartillas guía de mi educación básica. Primero, los indígenas. Decir indígena, decir indio, tiene una connotación peyorativa, pero decir que somos esclavos, sin explicarnos eso, nos definía como una condición natural. Entonces yo creía que por naturaleza éramos esclavos, y eso no era así, fuimos esclavizados, que es diferente. Entonces si a mí me dicen los negros fueron esclavizados, pues a mí me toca preguntar, ¿y quién los esclavizó? ¿Sí o no? Estas lecturas que hice después me llevaron a formar una identidad, y esa visión que tenía, que me había sembrado la historia oficial de los libros que me enseñaron a leer y escribir, pues fue una historia peyorativa, negativa, que no me hacía sentir orgullosa. Sin embargo, pues yo vengo de una familia que practicaba la oralidad. Mi abuela no aprendió a leer y escribir, tiene 94 años hoy, pero nos enseñó el sentido de la vida. Y mi abuelo, un viejo sabio, don Andrés, le decían en mi comunidad, pues todas las noches se juntaban con jóvenes, con adultos, a hablar de la vida, y en medio de eso nos decía, hay que aprender a ser gente. Y aprender a ser gente hay que aprender el servicio, aprender a servir, hay que aprender a ser solidario, hay que aprender a trabajar en comunidad. Y esas cosas me fueron formando, así que yo me formé en mi adolescencia, digamos, en esos dos mundos. Un mundo de la lectura que no me llevaba a sentirme orgullosa inicialmente, y un mundo de la oralidad que me enseñó a ver la vida de manera distinta. Digo esto para decir que no hay una sola visión del mundo, ni una sola forma de ver la vida, pero la importancia de leer, ¿sí?, y la importancia de tener presente la oralidad es que nos permite saber que hay muchos mundos. Y para ustedes jóvenes eso les va a ayudar a hacer a forjar su identidad, y también a tener una conciencia crítica. Entonces hay que leer de manera crítica, porque no todo lo que encontramos en los libros necesariamente es la verdad. A veces hay que leer a contrapelo también, para poder entender del porqué de esas historias. Yo leí los textos de López de Mesa sobre la degeneración de la raza del siglo pasado, y esos libros me enseñaron a entender de por qué pues, las poblaciones más marginadas de este país son poblaciones racializadas, o poblaciones, son las mujeres, son las juventudes, son las poblaciones diversas. Sí, son los territorios más excluidos, y hoy en mi condición aquí como vicepresidenta, pues haber leído esos textos me ha llevado a replantear y a mirar la política de manera diferente. Claro, y es que esto que dice la vicepresidenta es crucial, y de verdad que maravilloso que tengamos a toda esta juventud acá,
porque es justo en esa edad en la que están ustedes cuando uno empieza a tener y hacerse esas preguntas y a contrastar. Pero a mí en mi casa me están diciendo esto, pero a mí en el libro me está diciendo esto otro. Y esto que dice la vicepresidenta es crucial también, porque a nosotros en el Pacífico, porque somos del Pacífico, el compartir en comunidad es crucial para nosotros. El hecho de uno respetar a sus mayores, de uno escuchar lo que el mayor le está diciendo, porque si te están diciendo que no te metas por ahí es por algo. Mi mamá me decía, si seguís así no vas a llegar a vieja, y yo le respondía, pues yo no quiero llegar a vieja. Y ahora ya comprendo por qué me decía que si seguía así no iba a llegar a vieja. Pero también es demasiado importante, y ahora la vicepresidenta mencionaba a Aurora Vergara, el hecho, vicepresidenta, que ya estamos teniendo más escritores negros. O sea, estamos teniendo personas que nos están llevando a tener una referencia. Porque claro, nosotros leíamos esas enciclopedias, leíamos, por ejemplo, yo recuerdo la primera obra que yo me leí, fue La María, de Jorge Isaac. Y ahí hablan de las personas esclavas, pero es la sirvienta. Y uno, claro, uno dice, pero aquí el negro es el sirviente. En cambio, empieza uno ya a tener a esos escritores negros, y siempre busquen tener esas referencias. Ustedes que están jóvenes y que están descubriendo el mundo, esa es la mejor etapa de la vida. Uno ya empieza a tener estas referencias y uno dice, claro, ahora sí me identifico, encontré el punto que estaba buscando y el por qué no encontraba ese punto de conexión con mi vida. Entonces, de verdad que es demasiado importante la literatura. Me encanta que estén tantos jóvenes acá en la Feria del Libro, que lean, que quieran leer y descubrir el mundo, porque el mundo yo sí creo que se descubre mucho a través de los libros. Sí, yo creo que el comentario de Yorel es excelente y gracias, querida vicepresidenta, por esta respuesta. Fíjense ustedes cuánto ha cambiado el mundo. Además, yo creo que ustedes son una generación, además, que tiene que rechazar una cantidad de cosas que venían de atrás y que hacían parte del panorama colombiano, del paisaje, como dicen acá. Entonces aquí estábamos acostumbrados a la desigualdad, aquí estábamos acostumbrados al clasismo, al racismo, al machismo. Hablando con Yorel, y que hemos seguido muy de cerca además la designación del Papa de León XIV, anoche descubríamos, por ejemplo, y fíjense ustedes cómo evolucionan las cosas, que el Papa lleva sangre africana. ¿Y por qué? La mayoría de ustedes van a decir, este tipo se enloqueció. El Papa, que además, si nosotros seguimos con algo que hoy es rey, es que los apellidos de las mamás, que también hablamos de esto, deberían ser los apellidos primeros si uno escoge, que el apellido suyo sea el de la mamá y no del papá. Claro. O sea, sería el Papa Martínez, que tampoco la gente sabe eso. El abuelo del Papa era de República Dominicana, la abuela del Papa era de origen haitiano. Fíjense ustedes cuánto ha evolucionado el mundo, cuánto hoy uno tiene que no aceptar, como se decía en el pasado, no, pues qué maravilla, tan generoso aceptar que somos iguales. No, es que eso es una obligación, eso es un derecho consagrado en esta Constitución. Entonces me parece que ustedes pertenecen a una generación donde hay que rechazar una serie de taras que venían en la historia de este país, la desigualdad, la violencia. Ustedes tienen que rechazar la violencia. Aquí Francia Márquez ha sido la lideresa más grande por la búsqueda de la paz en sus territorios. Yo les confieso, yo la conocí porque yo era procurador y descubrimos una joya, oro en polvo, que era ella, una líder territorial que le cantaba a la clase política tradicional, no perteneciendo a ningún partido, lo que le tenía que cantar, y lo sigue haciendo. Ustedes han oído esa voz, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, de eso no vamos a hablar, pero recuerda lo que dijo en el Consejo de Ministros para saber la magnitud de la entereza de la iglesia que tenemos acá. Entonces, volviendo al punto, y Yoreli lo acaba de mencionar, yo creo que ese culto alrededor del libro es el culto alrededor de la libertad, es el culto alrededor de la igualdad, es la participación, que es otro principio constitucional, porque hay una gente que está en el mundo y diciendo, no, aquí se acabó el diálogo, aquí se acabó la ayuda a los menos favorecidos, y resulta que sale un papa, independientemente de que sea católico o no, que eso es una discusión posterior, está diciendo, ¿sabe qué? La paz primero que todo. ¿Sabe qué? Tengamos puentes con el enemigo, pongámonos de acuerdo. Decide eso en un momento que, como ustedes saben, después del 20 de enero pasado, estamos en un mundo donde se manda desde arriba y se atropella al otro y se acaba con la ayuda
a los menos favorecidos, yo creo que es una voz de mucho aliento. Y esa es la voz que hemos escuchado de parte aquí de lo que acaban de decir tanto la vicepresidenta como Llorel. Por eso, vice, usted mencionaba ahora la importancia de poder casarse con determinadas causas en la vida. Ustedes tienen que tener un propósito en la vida. El liderazgo es comprometerse con algo de fondo en la vida. Aquí arrancamos con un liderazgo social, ambiental, pero a veces nos decía ahora entrar no, pero eso no fue lo que yo originalmente hice. Yo entré fue por la cultura, por el baile, por el teatro. Fíjense ustedes, y las formas de cultura también son formas, como se dice hoy, de emancipación. Dice, ¿por qué no nos cuenta un poquito de eso? Porque eso marca un camino que es un camino de independencia, un camino de entereza frente a no aceptar las cosas como estaban en el departamento del Cauca, sino decir, aquí tenemos una propuesta para Colombia y fíjense a dónde ha llegado. Esto lleva además a la conclusión de aquí tiene sentido creer en algo, tener unos valores y tener una causa de vida, que es lo que ha hecho Francia Márquez en toda su vida. Bueno, efectivamente en mi juventud, pues todo joven le gusta la rumba, ¿sí o no? Díganme, pues, ¿les gusta o no? Bastante. Pues yo también en mi juventud me gustaba la rumba, me gustaban los paseos, el vivir sabroso que decimos, ¿sí? A mí no me gustaban temas que tenían que ver con lo organizativo, comunitario, ¿sí? Como que me pereza una reunión de la Junta de Acción Comunal, qué pereza estar metida en esas discusiones de los problemas que abordan la gente mayor. Pero llegó una situación a mi comunidad y es que pues se presentó que iban a desviar un río, el río Ovejas, a la represa Salvajina. Yo tenía como entre 13 y 14 años. La edad de la mayoría de ustedes, el promedio de edad de los que están aquí en este auditorio. Ojo con esta historia. Ahí sentí que una parte de mi ser, porque nosotros íbamos al río, nadábamos, a veces íbamos y hacíamos comida entre todos, cada uno llevaba algo y entre todos cocinábamos en el río, íbamos a pescar, hacíamos nuestra vida, estaba muy arraigada y ligada con el río. Entonces, cuando dicen van a desviar el río a la Salvajina, yo como, pero ¿cómo van a cortar el río? ¿Qué van a hacer? Pues no lo dimensionaba. La comunidad se organizó para defender su río y defender su territorio. Yo no hablaba de ambientalismo, entonces esto yo no lo hice porque fuera una ambientalista, y ahora me alegra porque veo niños a muy temprana edad ya hablando con tanto empoderamiento del riesgo que hay del planeta, hablando del cambio climático, hablando de la necesidad de cuidar la naturaleza. Yo no tenía una conciencia tan grande como esa, simplemente quería que mi río en el que yo vivía, que lo sentíamos como parte de nosotros, no se desviara a una represa. Y usé el teatro, porque hacía teatro empíricamente, porque no tuve una profesora de teatro, sino que de manera empírica hacíamos teatro y empezamos a representar en obras de teatro lo que podría significar la pérdida de nuestro río. Entonces poníamos las dos caras de una imagen representada en una obra de lo que el río nos daba y de lo que hacíamos y qué pasaría si ya no estaba. Y eso me fue generando una conciencia desde lo que me gustaba hacer, que era teatro, música, canto, bailaba danza, me fue generando una conciencia y una sensibilidad por lo que estaba pasando en mi comunidad. Y fue así como entonces empecé a hacer procesos. Me gustaban los paseos, quería viajar, conocer el mundo como muchos de ustedes. Bueno, ahora lo he conocido un poquito. Me engancharon porque me llevaban a las reuniones y yo solo porque me llevaran a conocer lugares iba, pero allá me ponían a escribir todo lo que decía la gente. Y por la tarde tenía como joven, adolescente, tenía que contarles un poco de lo que yo había escuchado y de lo que había podido escribir. Y fue así como me fui formando en lo social,
fui generando una sensibilidad por los temas del cuidado del territorio. Después, en ese proceso, yo me descubrí como mujer negra y todavía tenía los estereotipos y el peso de lo que significa ser una mujer negra. Entonces en mi adolescencia quería alisarme el cabello para verme más bonita, decían, para que me vean más bonita. Quería pues hacer cosas que me hicieran sentir diferente, y digamos que fue ahí fui descubriendo como la belleza de mi ser y de mi comunidad, y ahí fui reflexionando sobre las enseñanzas de mi abuelo, que había usado los animales. No les conté esto antes, pero mi comunidad usaban hablaban como la tía tortuga. Entonces nos decían, a veces es necesario tener la paciencia de la tía tortuga, o a veces es necesario tener la astucia del tío conejo, ¿sí? Y con los animales buscaban cómo enseñarnos sobre la vida y sobre el territorio. Y para mí esa es una experiencia hermosa. Antes no pensé mucho sobre eso, pero cuando fui entrándome a la juventud y me fui metiendo en estos procesos, tomó sentido la oralidad de todo lo que había aprendido en mi comunidad, y tomó sentido también los libros que empecé a leer. Lo que se llama, Vice, el término de desaprender para volver a aprender, y a muchos nos pasa eso. Precisamente uno sale de su territorio y es como, esto es otro mundo. A mí me pasaba mucho, y lo hablábamos ahora con la Vice, y es que, por ejemplo, para nosotros están los mitos y leyendas de nuestros pueblos, la madre agua, la madre monte, y uno llega acá y uno en Bogotá, calentano, hablando de esas cosas, y la gente lo mira raro y es como, ¿y esta de qué está hablando? ¿Qué es eso? Claro, uno dice como, madre, o yo soy rara, o los raros son estos, o ¿de dónde vengo? Como dice Choquitao, ¿de dónde vengo yo? Entonces uno empieza a darle importancia a esas cosas, precisamente cuando ves que las otras personas se interesan, porque nosotros lo normalizamos. Por ejemplo, yo entré a estudiar periodismo, y esta es una historia que cuento mucho, porque yo decía, ¿cómo así que la gente no sabe dónde queda Terrón, mi corregimiento, en el Bajo Bauru, en el Chocó? Que es un paraíso, o sea, se los voy a describir. Es un pueblo a la orilla de una ensenada, tiene un manglar al frente y unos atardeceres que ustedes no se alcanzan a imaginar. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que la gente no conozca esto? Que la gente con la que yo estoy compartiendo acá en mi universidad no sepa dónde queda mi pueblo. Entonces, claro, yo dije, esto me pasó cuando yo estaba en el colegio, en Cartago, en el Valle del Cauca. Entonces, a partir de ahí, digo, no, pues la única forma de yo compartirle al mundo mi pueblo es estudiando periodismo y dándole a conocer, y por eso cada vez que voy hago 1000 videos, 1000 fotos, comparto por aquí y por allá, porque me parece que mi cultura es muy rica y la gente tiene que conocer eso, tiene que conocer de esos escritores negros que existen, tienen que conocer de esos mitos y leyendas que hay en estos pueblos que de verdad enriquecen nuestro día a día. Si fíjense ustedes cómo detrás de todo esto hay además como un propósito, yo siempre lo he dicho, es desbogotanizar a este país. Este país ha sido un centralismo recalcitrante, este país en lo cultural, en lo político, en lo social, económico, ha pretendido desentenderse de las regiones, de todas esas Colombias tan ricas y tan diversas. Ya quedó consignada la invitación a Terrón con la guía turística de Tureli Ibargüen. Están todos invitados a ir a Terrón, por supuesto. Y esa es la Colombia que hay que conocer. Ustedes van a los territorios, no solo los pisos térmicos, como dicen, todos los climas al tiempo, que eso no lo entiende un europeo, que como así que uno está en Bogotá y puede tener 4 grados en la noche en hora y media en un carro, está en un piso térmico que tiene 35 grados de temperatura. Son cosas además que el trópico lo da y que hacen parte de la gran riqueza de esta tierra. Y yo creo que todo eso además se enseña por motivos de vida, se enseña a través de los libros, que ese es el recurso al cual ustedes tendrán que acudir permanentemente. Y querida Vice, y yo me preguntaba, ¿qué mensaje
usted les podría dar a todos estos muchachos, a todos estos jóvenes, de cómo llegar a esos liderazgos, cómo abrir esos espacios, cómo convencer a la gente, como decía Yoreli, que lo de uno, lo local, lo de mi territorio es importante para todo el país, no solo para mí. Y vienen las causas de la gente, y viene todo ese liderazgo social, que es muy triste decirlo, ha sido tan golpeado después de la firma de los acuerdos de paz. Pero dice, ¿qué consejo le podemos dar a toda esta muchachada, a todos estos jóvenes, para que sean líderes, para que crean en lo público, para que sepan que ustedes pueden transformar este país? Nosotros, imagínense, hace 30 años, desde la universidad, todos menores de 30 años, hicimos la Constitución del 91. Yo esa historia la cuento mucho en la universidad, que la gente cree que eso es un cuento. No, así fue. Ustedes lo que han hecho a nivel de transformación del país, dicen. Entonces, ¿qué mensaje les podemos enviar a ellos para que ese liderazgo prospere, para que crean en la democracia, para que crean en lo público, para que rompan barreras? Esos famosos techos de cristal de los que se habla, y que no solo son de cristal, muchas veces son de cemento, y un cemento irrompible, pero hay que romperlos. Y estas dos mujeres que están acá los han roto. Entonces, a ver, lecciones, Vice y Yoreli, para romper esos techos que tanta marginación y tanto atraso le ha traído a este país. Bueno, hay varias cosas que le quiero decir a los jóvenes aquí presentes. Cuando estaba en mi adolescencia, me fui a vivir, murió mi abuelo, me fui a vivir con mi mamá en la cabecera municipal. Mi mamá es una mujer soltera que le tocó criar a sus 6 hijos casi sola. Y entonces el día domingo es el día del mercado. Cuando yo salía a la plaza, a mí me tocaba salir descalza pues porque no tenía zapatos, pero miraba a los políticos, los miraba así corbatados y todo, bien presentados, y yo decía, tengo que estudiar porque yo voy a ser alcaldesa de mi municipio, algún día yo voy a ser alcaldesa. Y siempre me decía, tengo que estudiar porque yo voy a ser alcaldesa. Gracias a mi dedicación con el estudio, reconociendo que yo, pues como muchas mamás de este país, tuve mi primer hijo siendo adolescente, tenía 16 años, estaba en el colegio, me tocó pagar los estudios del bachillerato y después fue que los terminé, pero siempre tuve que quería estudiar, porque quería llegar a ser gente, quería aportar a mi municipio, pero también quería cambiar la realidad de mi familia y de mi comunidad. Y pues hoy no terminé siendo la alcaldesa de mi municipio, pero gracias a mi perseverancia, con la convicción de lo que siempre he querido ser, hoy soy la vicepresidenta de este país. Le digo esto a los jóvenes porque sé que todos ustedes o muchos de ustedes les toca a veces estudiar en contextos muy adversos. A veces muchos son hijos de mamás solteras que a veces apenas si les alcanza para darles de comer. A veces no tienen para un par de zapatos que se les rompió o para comprarles el libro. Y uno cree que esa vida de cambio, de transformación no es para uno y que no está a los alcances de uno. Pero hay que perseverar. Y yo les digo, jóvenes, perseveren en sus sueños, sí, en lo que quieren ser y lo que quieren lograr o construir, sean perseverantes. Y para eso la educación, para eso la lectura es fundamental. Sin educación no avanzamos. Este país tiene una deuda grandísima desde la educación. ¿Sí? Hay niños y niñas que todavía están abandonando lugares, están abandonando el colegio porque el profesor no llegó, porque simplemente
el colegio no tiene las condiciones adecuadas y este gobierno está trabajando por generar esos cambios también. Entonces decirle a los jóvenes que hay que ser perseverante para lograr los propósitos de la vida es fundamental, pero esa perseverancia tiene que tener también un propósito, tiene que tener una finalidad y hay que educarse y prepararse con causas y siempre luchar por la justicia social, por la justicia de género, ahora que las mujeres también somos tan violentadas en este país y que cada rato estamos asistiendo situaciones de violencia. Yo creo que formarnos para transformar esas realidades de injusticia es una necesidad. Y injusticias raciales. El hecho de que no tenga el color de piel oscura no quiere decir que no pueda conocer y aprender y volverme una persona antirracista, porque no es suficiente con decir no, yo no soy racista, sino que hay que decir yo soy antirracista. Y eso es mi mensaje para la juventud. Esta juventud tendrá que tomar decisiones en unos años sobre el voto, ¿sí? Y este es mi otro mensaje, porque todavía tenemos una democracia imperfecta y tenemos que seguir trabajando para lograr una democracia perfecta, una democracia que se preocupe por garantizar los derechos establecidos en esa Constitución. Que bien la Constitución está ahí, pero no todos los derechos de esa Constitución se han implementado. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y lo digo como vicepresidenta, he estado trabajando por políticas públicas que garanticen los derechos del cuidado, por políticas públicas que garanticen los derechos de la población diversa, LGBTIQ+, por políticas públicas que garanticen los derechos de la juventud en este país, que garanticen los derechos de la población con discapacidad, los derechos de las mujeres, por políticas públicas que transformen la realidad de algunas regiones y territorios, porque sabemos que en muchos lugares de donde nacemos casi que estamos condenados también a morir en una edad temprana. Y eso es parte de los desafíos que este país todavía tiene y que tenemos que seguir transformando para ir perfeccionando esa democracia que pues antes se daba por sentado que no, esto es un país democrático, pero una democracia pensada desde hombres blancos privilegiados de élite que nos han gobernado toda la vida. Esa democracia es imperfecta y nos toca perfeccionarla. Ese es mi mensaje para la juventud y para todas las personas que están aquí. Y qué importante esto que mencionabas, dice, del tema de la mujer, porque nunca se nos olvida. En mi casa somos 6 mujeres y mi mamá siempre nos decía, o nos dice, es que yo las estoy criando para que sean mujeres independientes. Y la herencia que yo les dejo es la educación, precisamente. Entonces necesito que estudien, que sean juiciosas, sean pilas. Además era la profesora del pueblo, nos tocaba ser las mejores en el colegio. O sea, era una exigencia grandísima. Y precisamente por eso, porque hay algo que yo repito mucho, y es que toca dejar de criar machitos y princesitas para precisamente bajar los índices que tenemos de maltrato, de violencia intrafamiliar, porque no es que porque usted es el hombre es el que manda, no señor. La mujer también tiene el suficiente poder y tiene la suficiente voz para poder decir y ser autónoma sobre sus acciones, sobre su cuerpo, sobre lo que hace. Entonces, aportar un poco y complementar ese mensaje que dabas, porque sí me parece interesante ese tema de que la mujer cada día, y importante el tema de lo que cada día va tomando voz, y que con el pasar de los días y de los meses y de los años se ha venido notando más esa presencia femenina, pero no por cumplir una cuota femenina, no, porque yo soy mujer y tengo el suficiente poder y la suficiente inteligencia para estar aquí, para estar como vicepresidenta, para estar como periodista en una mesa de trabajo en un medio de comunicación nacional y poder opinar libremente sobre lo que yo pienso y lo que voy a decir. Entonces, sí me parece interesante, niñas y muchachas y adolescentes, las que están aquí con nosotros hoy, que les quede ese mensaje.
Sí, yo creo que nos va a tocar ir terminando porque teníamos una hora y ahora tenemos un acto muy especial con el que vamos a concluir este diálogo que, como ustedes han visto, ha sido maravilloso. Fíjense ustedes que la revolución más importante que ha tenido la humanidad ha sido la revolución de los derechos de las mujeres, indiscutiblemente, no hay otra igual. Y de ahí una lección que sale para todos nosotros, porque no solo son el empoderamiento de las mujeres, es el reconocimiento de nosotros como hombres de los derechos de las mujeres, que es igualmente importante. Y todo eso en el marco, yo siempre he dicho, hay como tres grandes fantasmas que ustedes como generación tienen que dejar atrás. Uno, la desigualdad, que tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con tantas cosas, porque hay desigualdades económicas, sociales, de clase, regionales. Segundo, la violencia. Yo les insisto mucho, la gente habla mucho de la falta de seguridad. Yo creo que es más el rechazo a la violencia, es el respeto a la vida, por ejemplo, que cuánto se ha perdido en este país. Miren lo que está pasando ahora con nuestros policías en todos los territorios de Colombia, miren el descuadre del orden público en todo el territorio nacional. Y por último, la corrupción, que ahí hay un problema ético de la sociedad tremendo, y es aceptar la teoría del más vivo, el que se lleva por delante a los demás, el que se quiere enriquecer prematuramente. Y todo eso tiene un trasfondo cultural muy grande. Y ustedes tienen que ser una generación que rechace esos tres fantasmas. Y eso se hace con liderazgo y con convicción. Y como lo decían tanto la vicepresidenta como Yoreli, ese tiene que ser un objetivo de vida, un compromiso de ustedes con el futuro, independientemente de lo que vayan a hacer en el futuro. Yo concluyo diciendo, y les dejo de pronto una palabra final, querida vice y querida Yoreli, si ustedes quieren enviarle otro mensaje al final a todos estos jóvenes que están acá. Decía la gran escritora Irene Vallejo en un libro que es bellísimo, uno de los mejores libros que se han escrito recientemente en la lengua castellana, que se llama El infinito del influjo, que es un poco el influjo de toda la tradición y la cultura griega en todo, porque los griegos y los romanos explicaron todo lo que le pasa a la naturaleza humana. Y decía el idiota, para los griegos, oigan ustedes, el idiota, que eso es un insulto no tan grave como los que hoy se propinan en la arena política de este país, que eso es lamentable, el nivel de degradación del debate político. Decía, el idiota en griego es el que no se preocupa por los asuntos públicos, el que no se preocupó allá en el Cauca cuando subió una mujer como Francia Márquez y les dijo, ojo que tenemos que defender el río. Después ella nos lleva a nosotros ya como autoridades a meter una acción judicial, ojo, para que se reconozcan los derechos del río. Al primer río del país que se le reconocieron los derechos fue al río Atrato en el Chocó. ¿Y por qué derechos dirán ustedes? Porque hay que protegerlo, porque hay que defenderlo, porque hay que evitar que lo destruya la minería ilegal, cosas que todavía son tareas pendientes en este país. Entonces, ese amor por lo público, por el que está al lado, que implica el respeto de los derechos de los demás, que es de nuevo toda la esencia de esta Constitución. Esta Constitución tiene sentido, es porque respeta los derechos de la gente y es un elemento fundamental de convivencia para que haya una democracia que funcione. Y esa pelea por la democracia, ustedes la tienen que dar todos los días. Les dejo la palabra final a ustedes, dicen si quieren rematar con algo, pues de pronto una reflexión. La vice ya puso la palabra perseverancia. ¿Qué les dejamos como legado de una palabra para que ellos lo tengan como motivo y inspiración de vida en general? Tienen que ser personas críticas y tener autocrítica, porque eso forja el carácter y eso forja el ser, y eso les ayuda. Tener una visión crítica de las cosas es importante, y yo he sido eso, yo he sido muy crítica de las cosas que pasan, de las injusticias, sobre todo, de todas las injusticias, de las formas de opresión, ¿sí?, que oprimen a la humanidad para mantener, digamos, el poder hegemónico. He sido crítica de todo eso y eso me ha traído aquí. Y mantengan el corazón bien puesto, que el corazón no se les desdibuje por nada, es muy importante, y eso les permitirá ir lejos. Y muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Un aplauso para nuestra presentación.
periodistas siempre tienen la palabra final, entonces Lloreno tiene su palabra final desde el conversador. Bueno, para mí es libertad, y lo decía Oprah en un libro, en su libro que me leí recientemente, y es que permítanse ser libres, y vuelvo con el tema de las adolescentes, ustedes mujercitas que se están formando, y esa libertad precisamente la da recursos como la lectura. Permítanse ser ustedes mismas. Cuando vayan a hacer algo, piensen en esto me da la libertad, esto no me va a restringir en nada a mí, y para mí eso es realmente importante. Sean libres, pero libres, mujeres pensantes y chicos pensantes y conscientes de lo que están haciendo con sus vidas. Un aplauso para nuestra estrella. Muy bien, muchísimas gracias. Y otra vez un fuerte aplauso, por favor, a la señora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia, al doctor Fernando Carrillo y Yorelis Ibargüen Rivas por este maravilloso conversatorio. Antes de finalizar, nos complace anunciar un gesto que reafirma el compromiso con el acceso a la lectura y la formación ciudadana desde la infancia. El Grupo Santillana, la Fundación Santillana y la Vicepresidencia de la República de Colombia manifiestan su compromiso de trabajar de forma mancomunada en el fortalecimiento de la calidad de la educación del país, a través del fomento de la cultura, lectura y la oralidad, como herramientas esenciales para el desarrollo de competencias comunicativas, ciudadanas y sociales. Este esfuerzo conjunto tiene como eje principal las comunidades más vulnerables del Pacífico colombiano, donde se promoverán acciones concretas que garanticen el acceso equitativo a recursos pedagógicos, contenidos culturales y espacios de competencias comunicativas, ciudadanas y sociales. Para la firma de este acuerdo simbólico, invitamos a que suba al escenario a Eduardo Echeverría, director del Grupo Santillana Colombia, a quien le damos un fuerte aplauso y le invitamos a que firme el documento. Invitamos al escenario a Martín Colombo, director de la Fundación Santillana, a quien invitamos a firmar el documento. Y finalmente damos paso a la señora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia. Y con su firma, oficialmente este compromiso queda sellado en pro de la educación del país. Importante anunciarles que en el marco de este compromiso de colaboración que hoy se firma, la primera acción será la donación de 1000 libros de literatura infantil y juvenil. Un aplauso, por favor. Muy bien, y nos regala por favor una foto de los tres firmantes, tan amables, para que quede para el recuerdo. Muy bien, hoy confirmamos que la literatura tiene la capacidad de abrir caminos hacia la ciudadanía, el diálogo y el entendimiento. Gracias, señora vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, por su liderazgo y por acompañarnos en esta apuesta educativa y cultural. Gracias también a todos los invitados especiales, rectores, estudiantes y docentes, por hacer de este espacio un momento memorable. Desde el Grupo Santillana y Fundación Santillana seguiremos creyendo que la palabra transforma y que los libros son una herramienta para construir el país que soñamos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, qué pena la introducción acá. A nombre del Grupo de Investigación GIPSE o PTC, queremos presentarle un producto a
3 que coincidencialmente nos marca y se llama El tiempo de la emancipación, maestros, escuela e igualdad. Es un producto de maestros de escuela que estamos cumpliendo con el propósito de la lectura.